afiliación por contribuciones propias, que quien esté dispuesto a afiliarse y a pagar, tenga capacidad de pagar, se puede afiliar y pague su contribución. Claro. Pero también que se establezcan algunas oportunidades mejores para las pequeñas y microempresas para que puedan afiliarse, porque una de las dificultades es que cuando una pequeña microempresa se afilia, se formaliza y se afilia, tiene que pagar el 21% de lo que es su masa salarial como contribución al sistema de seguridad social, entre salud, pensiones, riesgos laborales, etc. Además de los otros impuestos que el país tiene. Por lo tanto, es un desestímulo para que se afilie. Nosotros pensamos que es posible dar, por ejemplo, un periodo de gracia, que por algunos años solo paguen el seguro de salud, por ejemplo, hasta que la empresa se fortalezca. También las empresas individuales. Hace un poco tiempo se cambió el ordenamiento legal para la constitución de empresas privadas, empresas, sociedades de responsabilidad limitada, y se creó las empresas individuales de responsabilidad limitada. Eso abre la posibilidad de que quien trabaja por cuenta propia, pero tiene capacidad de pago, se registra como una empresa individual, incluso así protege a su secretaria o a su ayudante que tiene trabajando con él y que le paga para eso. Y entonces van al régimen contributivo, como cualquier otra empresa y otro trabajador, pero dándole la oportunidad de que por unos años se incorpore solo al seguro de salud o al de salud y al de riesgo laboral, en fin, dependiendo de su capacidad de pago. Todas estas flexibilidades hay que introducirlas en la ley. Implican modificar la ley. Definitivamente. Hablábamos también en días pasados sobre el incremento que ha tenido la red de servicios públicos a nivel nacional, la gente que está prefiriendo ir a centros públicos. Sin embargo, también puede haber una limitante, y es que aunque vayan a esos centros públicos, tienen a veces que pagar una diferencia. ¿Esa no es algún asunto que debería tratarse para que tuviera más beneficio y aceptación este servicio público? Eso es un tema bien importante. Cuando empezó este gobierno, este cuatrienio, el presidente Medina dictó un decreto prohibiendo que se cobrara en los hospitales públicos a la población. Claro, eso no incluía los llamados hospitales desconcentrados o de autogestión. O que tienen patronato, este tipo. En los hospitales públicos, los centralizados, los que no son concentrados, no se está cobrando. Pero hay problemas, como bien tú señalabas. A quien tendría que cobrársele es a la administradora de riesgo a la cual estás cotizando o de la cual eres miembro. En este caso, si eres pobre a SENASA, SENASA subsidiado, si eres contribuyente, pues a la ARS privada o pública en la cual tú estás contribuyendo. Como no se hace, eso redujo el ingreso real de los hospitales y eso ha generado alguna dificultad. De allí que haya mucho interés en que efectivamente se desarrolle esa capacidad de cobro a las administradoras. No. La posición nuestra es que no se debe cobrar a los pacientes, debe cobrarse a quien lo asegura. Claro, y es absolutamente correcto que se haga, porque si nada es gratis, no hay almuerzo gratis, alguien paga, alguien tiene que pagar. Alguien paga el almuerzo. Y justamente el objetivo de un sistema de seguridad social es distribuir esos riesgos de tal manera que cuando la persona necesita el servicio, que cuando tiene menos capacidad de negociar, y va a hacer lo que sea para poderlo conseguir porque lo necesita, por lo tanto está en una situación de debilidad y no tiene oportunidad de decidir. En ese momento no se le cobre a la persona. Claro. Eso tiene que ver no solo con los públicos. No se pide estar enfermo. Sí, no solo con los centros públicos. Tenemos problemas también en la atención privada. Y más grave ahí. Y más grave. Porque a veces el pago es altísimo. Nosotros somos partidarios de que no se cobre a los pacientes en ese momento. Y pensar, claro, y hay varios problemas que hay que resolver también con la ley y con los reglamentos. Eso implica desarrollarlo y desarrollarlo bien. La atención primaria. Correcto. Para que el grueso de los problemas pueda ser manejado, resuelto en centros de establecimiento de primer nivel,
pero además para garantizar una mejor calidad. Porque mira lo que servicio. ocurre. Una persona, un compañero me decía medio en broma, un chusco, me decía, pero es que aquí en este país el diagnóstico se lo hacen los pacientes. Porque alguien dice, me duele aquí. Ah, debe ser el estómago. Déjame ir a un Eso es gastroenterólogo. verdad, eso es Y verdad. va al gastroenterólogo, lo evalúa y le dice, señor, usted no tiene nada. La vía digestiva. Pero O ese no espe- le encuentro pero ese nada. especialista- Pero me molesta. Correcto, ese Lo especialista- Sigo evalúan y enfermo. le cobran. Sí. Sigo enfermo. Entonces él dice, a lo mejor son los riñones. Entonces Déjame va a ir un al neurólogo, nefrólogo. va a un nefrólogo. Y así Termina sucesivamente. por ser una pequeña indigestión. Y así sucesivamente. Un Entonces, problema eso se acabaría o mejoraría sustancialmente si hubiera establecimientos de atención primaria que fueran parte de la red. Claro. Porque allí habría atención, te van a mirar como Personalizada. persona, Claro, pero no como Es el de tu integralmente. comunidad. no como el hígado, sino como la persona, y como familia. Y te van a mirar de manera continuada, van a saber, pero esta es la misma persona que hace 2 años tenía tal cosa, En algunos etcétera. lugares se le llama médico Ah, de la es familia. diabético, lo que ocurre es que él es Sí. Y diabético. se le lleva un expediente. Muy bien. Y además, eso va a permitir que las personas, no solamente que tengan un expediente único, nosotros somos partidarios incluso de que ese expediente clínico sea único para todo el sistema, o sea, que el expediente camina con la persona y que sea digital. O sea, Claro. que sea digital, accesible en cualquier lugar donde tú vayas, el médico o quien te va a No atender. queremos desaprovechar y queremos que de manera Sintética, concisa, sí. correcto, por el tiempo, Sí. nos dé su opinión con respecto al tema de la negociación entre las autoridades de salud y los médicos, y específicamente la propuesta que han recibido los médicos que no quieren aceptar y que a muchos nos parece muy buena propuesta. En relación a los horarios. Sí. Horarios y compensación y todo eso. No, a nosotros no nos gusta decir los médicos, porque la verdad es que es injusto, porque nosotros pensamos que hay un sector radicalizado en los médicos, pero que la mayoría de los médicos, en la medida que comprendan las propuestas que se han estado haciendo, las va a considerar adecuadas. Así como creemos que la mayoría de los otros gremios, sindicatos y asociaciones también lo van a considerar adecuado. Mire, las conversaciones, el diálogo que se ha venido teniendo va por muy buen camino. Nosotros creemos que estamos bastante cerca de lograr acuerdos. Si evitamos que alguien le eche un jabón al sancocho, Bueno, por intereses Sí. que no sean necesariamente los de desarrollar un buen sistema de salud y lograr que mejoren las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y profesionales de la salud. Mire, hay preacuerdo, por ejemplo, en pensionar a todas las personas, trabajadores, todos, médicos, enfermeras, trabajadores administrativos, psicólogos, odontólogos, que tengan 60 años o más y que tengan 20 años o más de trabajo en eso está bien. el sector público incluso, no necesariamente solo en su profesión, con el salario último que estaban devengando, es decir, con todos los incentivos incluidos, y con seguro médico, con seguro familiar de salud, que son las dos, eso de los incentivos y el seguro médico son una de las cosas que han hecho que la gente no se quiera pensionar en el sector salud, porque le rebaja mucho la pensión. Y ahí tenemos personas de cerca de 80 años todavía trabajando en el sector, lo cual es injusto con la persona. Y es injusto con el sistema, porque esta persona tiene capacidades menores de Y es trabajo. injusto con las nuevas generaciones. Y justo con las nuevas generaciones que no tienen oportunidad de incorporarse y de ascender. Bueno, ahí hay un preacuerdo. También hubo un preacuerdo sobre el desarrollo de la red pública única, es decir, cómo se van a integrar, porque hay personas, trabajadores que tienen cargos en el Seguro Social y cargos en el Servicio Nacional de Salud. Hay que integrarlos Correcto. en una sola jornada, en un solo establecimiento. Y eso beneficia a los profesionales, los trabajadores de salud. Y hay un preacuerdo de integrarlos sin tocar su salario ni sus incentivos, es decir, sumándolos. Y sumándolos para una sola jornada. Excelente. No para que tengan las dos jornadas, sino una jornada. Eso es sumamente Sabemos que conveniente para todas que las es una situación transitoria para estas personas, pero no se pueden perjudicar, tiene que respetarse sus derechos adquiridos. También se ha llegado a
casi a un acuerdo sobre el tema del salario base, sobre la idea de nivelar, porque hay desniveles. Personas con la misma jerarquía de cargo, con la misma clasificación, tienen diferentes salarios. Y eso no es justo. Lo justo es que quien hace un mismo trabajo, misma categoría de cargo, pues tenga el mismo salario base. Salario base. También hay unos desniveles enormes que se acumularon históricamente entre una profesión y otra. Eso también es injusto. O sea, lo correcto es que se vayan reduciendo esos desniveles. Pero lo más importante es que, como ustedes estaban señalando justo antes de esta conversación, el ingreso no solo debe ser un salario base que está garantizado, hagas lo que hagas. No, ese salario base, déjeme decirle que ese salario base mejora mucho con la propuesta. Un médico general, por ejemplo, que anda por los 36.000, 37.000, podría llegar solo por la nivelación y el salario base a más de 48.000, 47.000. Pero con los incentivos, que es el otro tema, incentivos por buen desempeño, incentivos por capacitación, certificación o recertificación, incentivos por el lugar donde trabaja, porque es correcto que se incentive que aquellos territorios y zonas del país donde la gente no quiere ir o no pueden ir, bueno, estimularlos a que vayan, la frontera, las zonas alejadas, incentivos por atención primaria, porque interesa al sistema que se desarrolle la atención primaria. Cuando uno suma y suma y suma todas esas posibilidades, un médico general que gana menos de 40.000 pesos podría llegar a más de 60.000 pesos, 65, 67.000, claro, que sería un incremento considerable. Pero mire, la esencia de la propuesta salarial es nivelar, mejorar ese salario base, pero sobre todo estimular y premiar a los que cumplen. Las únicas dos demandas que el gobierno ha planteado en esa conversación son, uno, que se cumpla con la jornada que la ley establece para una jornada de tiempo completo, que es de 6 a 8 horas, dependiendo de la contratación, y que se integre la red única y que se desarrolle la atención primaria en esa red única. Todo lo demás han sido aportes desde la perspectiva del gobierno y del Estado, no porque haya un conflicto, sino porque efectivamente nosotros estamos convencidos de que el país necesita un sistema público de salud que sea eficiente y que dé calidad. Y para eso necesitamos que los trabajadores y los profesionales de salud se sientan bien con su trabajo, sientan que son reconocidos, que si se desempeñan bien van a ser reconocidos. Mire, acabamos de tener acceso a un estudio que hizo USAID. Solo el 2% de los médicos cumple con la jornada que tiene contratada. Sí, eso no puede ser. Eso lo sabemos, lamentable. Pero ese 2% que cumple es al que hay que premiar. Claro. No puede ser según su trabajo. Claro. Muchísimas gracias. Muchas gracias por las informaciones. Toda la suerte en este cargo que le ha tocado desempeñar. Así que gracias. Y aquí estamos, cámaras y micrófonos. Muchas gracias. Aquí.